Miguel, Gerard, ¿cómo están? Menos mal tenemos este podcast para poder vernos más seguido. ¿Qué tal todo por allá? Hola, hermanita, ¿todo bien vos? Bien, todo bien. Salió el sol por aquí en Sucre, por fin. Miguel, ¿cómo anda todo en Santa Cruz? Finalmente, con sol, sin viento y sin lluvia, volvemos a ser los que somos. Qué bueno, me alegra. Bueno, yo estoy muy emocionada porque además de que tenemos este proyecto que nos permite vernos más, hoy tenemos a alguien que nos acompaña, que estoy muy ansiosa por escuchar todo lo que tiene que decir. Así que, Gerard, ¿nos haces los Bueno, honores? quiero presentar a María José Granier, Majo Granier para los amigos, fundadora de Jardín Oculto. Majo, un placer tenerte en Unbreakable, así que bienvenida. Hola chicos, muchas gracias por la invitación. Estoy súper feliz de estar en Unbreakable. Me Felices encanta nosotros estar de charlando con tenerte, ustedes. además de tener una historia tan linda como la tuya. Pero la pregunta del millón, ¿cómo una empresa tan joven, pues tienen, no sé, años recién cumpliditos, y ya con premios como el mejor vino de Bolivia, me parece que ha sido Descorchados en su edición del 2024, que los ha sacado el mejor premio de Bolivia? Para los que no conocen mucho de vino, no es cualquiera el que dice que es el mejor. Descorchados es bastante representativo en el mundo del vino, y el vino está fabuloso. Majo, ¿qué han hecho? Gracias. Bueno, la verdad es que les cuento un poco nuestra historia. Empezamos en el 2019 e hicimos 1.000 botellas. Mi hermana Mercedes, que es enóloga, y yo, ninguna de las dos había probado nunca las variedades de las que hemos hecho vino ese año, y para nosotros fue todo un descubrimiento. O sea que no sabíamos ni con qué comparar. Ya después de hacer el vino empezamos a entender y aprender que habían muchas otras personas haciendo el mismo tipo de vino, que no éramos las únicas locas. Y nada, es puro pasión, y te dicen que, que el 80% de un vino viene de la viña, y creemos que todo el éxito que tenemos viene de las viñas. Em, hemos sido nombrados, como tú dices, en el 2022 como el mejor vino tinto y el mejor vino blanco, en el 2023 con el mejor vino tinto, y en el 2024 con el mejor vino blanco. Así que cada vez es una sorpresa para nosotros. Nos llena de emoción que Descorchados nos valore tan alto, y esperamos poder seguir llegando a ese lugar tan alto, porque la verdad es muy emocionante. Wow, Está tremendo, Majo. buenísimo. Hablaba sobre las variedades, Majo. Contanos qué particularidades tienen estas variedades, por un lado, y por el otro, las plantas en sí, ¿no? Porque las plantas también son un hito dentro de la producción y dentro de este sabor tan particular que comentabas que han logrado. Correcto, sí, bueno, trabajamos con viñas viejas que crecen enredadas a árboles en el Valle de Sinti, y como son variedades viejas, las variedades con las que trabajamos no son las que están de moda hoy, sino son variedades que estaban de moda durante la colonia. Y durante la colonia, los misioneros traían principalmente dos variedades. Una es la Moscatel de Alejandría, que es la variedad más plantada en el mundo y definitivamente la variedad más plantada en Bolivia, y la negra criolla, como la llamamos en Bolivia, que en realidad es una variedad andaluza y ella se llama Listán Prieto. Y durante muchos años estas variedades han sido como obscuras, la gente las ha menospreciado a partir de los años 70, que se empezó a hablar más de variedades francesas y como que han pasado de moda. Y, y nada, la negra criolla es conocida por tener un cuerpo medio, un tanino más bien fuerte y un color ligero. Entonces, eh, cuando se pusieron de moda las variedades como el Cabernet, el Malbec, esa variedad fue como que dejada de lado, y ahora está volviendo con modas distintas como la de el Pinot Noir. Y se está empezando a buscar más la identidad de los lugares y entender que no se puede hacer, eh, y que no se debe hacer, cultivar la misma variedad en todas partes del mundo. Y entonces, inclusive en una época, la negra criolla se pensaba que no era una variedad vinífera,
y ahora después de estudios y de muchas conversaciones, los expertos han llegado a la conclusión de que sí es una variedad vinífera. Em, y eso. Y Majo, Majo, dale, Gerard. Y sí, bueno, además trabajamos con la bichoqueña, que es una variedad que es un cruce de la moscatel de Alejandría y la negra criolla, que solo existe en Bolivia. bien. Gerardo, no sé Majo, si la tenías verdad que un es comentario. tremenda la historia, es tremendo la visión que tuvieron para arrancar un proyecto quizás poco convencional para lo que se conoce en el mundo del vino en Bolivia y en el mundo. Yo todavía me sorprendo con variedades que escucho de Jardín Oculto que no he escuchado nunca, siendo hijo de enólogo. Y mi pregunta va vinculada a eso. ¿Cuál fue la epifanía, el momento de eureka en el que dicen, es por aquí, es este lugar, es Jardín Oculto, es esto lo que queremos hacer? Bueno, en el 2014, un amigo Master of Wine, que se llama Kees Van Kasteren, llegó a Bolivia. Master of Wine, para los que no saben, hay muy poquitos en el mundo, me parece que hay como 300, y son los mayores expertos en vino del mundo. Y normalmente lo que hacen es mucho más experto que un sommelier, mucho más experto que cualquiera, porque pasan mucho tiempo en cada región de las que se especializan, que son la mayoría del mundo, todo el viejo mundo seguro, y después van buscando nuevos lugares. Y Case pasó como, no sé, varios meses en Bolivia visitando todos los viñedos y todas las bodegas. No importaba si le decían, no, no vayas a ese lugar porque el vino no tiene la calidad. Él decía, no me importa, yo quiero ver y entender. Y entonces un día volvió maravillado y me dijo, he conocido un viñedo que tienes que conocer y es hermoso y tienes que hacer algo con él. Y yo le pregunté qué tiene de especial este viñedo y me dijo, son viñas que crecen enredadas a árboles, molles y chañares. Y yo le dije, bueno, sí, en Bolivia hay mucho. Yo en mi familia había escuchado hablar de este tipo de viticultura y nunca desde una forma de muy emocionados, digamos, mi abuelo y mi papá, porque lo veían como algo poco industrial, digamos, sino más bien algo casero y bueno, eh, entonces, como que a mí no me llamó mucho la atención conocer el viñedo, pero insistió tanto que dije, bueno, voy a ir. Cuando fui, me paré ahí en medio del viñedo y no podía creer el lugar en donde estaba. Y dije, realmente hay que hacer un vino de esto y hay que hablarle al mundo de este viñedo porque es un lugar muy especial, es un lugar muy distinto a cualquier otro viñedo que he conocido en mi vida. No solo porque las viñas crecen enredadas a árboles, sino porque hay muchos tipos de frutales. Todas las reglas que se estudian en agronomía, en viticultura, se rompen en este viñedo. Te dicen que las plantas no deben competir mucho, que no debes poner otras variedades, que tienes que plantarlas en cierto marco de plantación. Y aquí se rompe todo. Y así la calidad de la uva es fantástica de todas formas. Así que esa fue la epifanía, digamos, de Jardín Oculto. Qué Majo, hermoso. este lugar y estos lugares, a ver si es que yo tengo bien los datos, ¿sí? Bueno, nuestra abuelita, de hecho, era del Valle Sinti, de Camargo, Andesia, la ajá. familia ha hecho locuras también, intentos de Singán y demás. Sin embargo, Productora. yo tengo productora, gran distribuidora más que productora. Este, a ver, la información que yo tengo, la uva en Bolivia nace en este valle. Es el primer lugar donde aparentemente empieza la uva. Y el segundo dato, para quienes nos escuchan, además que probablemente no están tan interesados en el mundo del vino, yo no sé en Santa Cruz cómo se dice el molle, si es lo mismo o no, pero bueno, en Tarija lo conocemos como molle. El molle produce, las pepitas del molle, ciertos químicos que hacen de fungicidas y protegen más bien a la vid, ¿es correcto? Correcto. Bueno, hay pocos estudios al respecto. Efectivamente, el molle tiene una pimienta rosada que en Bolivia no la miramos, pero que en la cocina francesa es muy importante. Y em, em, tiene una resina muy fuerte
como la del eucalipto, y se cree que sí sirve como insecticida y fungicida, pero no hay estudios concretos al respecto. Lo que nosotros hemos notado desde la observación sí influye, y además influye de otras formas. El Valle de Sinti, la zona en la que estamos, todos los cultivos son al borde del río, porque el Valle de Sinti es una zona muy árida, y gracias a este río hay vida, porque se puede irrigar todos los cultivos. Y este río, cada tanto en verano, alrededor de cada 5 años, crece muchísimo e inunda todos los cultivos. Y la última inundación que hemos tenido en el 2022 llegó a 1,5 metros de agua dentro de la viña, y Ah, duró 24 horas. Y esta inundación sucedió justo antes de la cosecha. O sea, ya estábamos a punto de cosechar y se inundó todo. Entonces, se cree que este tipo de viticultura no solo es sostenible en el Valle de Sinti porque los árboles sirven como fungicidas, sino que porque al estar las viñas elevadas, los racimos, cuando hay una inundación no les pasa nada, y solo hay que esperar unos días más para cosechar, para esperar que el agua se diluye un poco y se mantiene la sanidad, y no le pasa nada, ¿no? El río no se lleva los racimos. O sea que esa es una belleza. lo que en otra condición sería pérdida absoluta para el productor. Totalmente, totalmente. En la otra cosa en que los árboles nos ayudan es que a 2,300 metros tenemos una radiación solar importante. Entonces, nosotros nos quemamos, pero también se queman las uvas. Entonces, al tener el molle o el chañar, tenemos sombra dentro de la viña, y eso permite a mantener una frescura en el sabor de las uvas. Muchas veces cuando la gente huele nuestros vinos dice, pero este es un vino dulce. No, no hacemos, no es que estás probando un vino dulce, sino que la fruta se ha mantenido en los aromas, y es por eso que te da la impresión de que es dulce. Ujú. Yo quería preguntarte, Majo, y un poco retomando lo que contabas, que tu abuelo y tu papá ya habían escuchado de esta forma de cultivar, de trabajar la uva en los árboles y qué sé yo, pero tú misma decías no lo veían como algo industrial, ¿no? Porque es muy difícil. Correcto. Yo el tema de jardín oculto veo que tiene un doble impacto, más allá de que están trabajando con estas variedades que son tan tradicionales y tan poco conocidas, sino que también es un proyecto de rescate a cultivos que de otra manera probablemente hoy por hoy estarían siendo arrancados y sustituidos o por otros frutales o por vides más nuevas, ¿no? Entonces, ahí, digamos, es donde va mi pregunta. ¿Cómo animarse a tomar este reto tan grande sabiendo que tu producción va a estar limitada por tu materia prima que también es limitada, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que al principio no lo pensamos. Dijimos, el lugar es hermoso, hay que hacer algo al respecto y vemos qué pasa, y si se puede contar la historia, una belleza. Y nuestra idea inicial era seguir haciendo 1,000 botellas al año. El siguiente año tuvimos que crecer y bueno, ya estamos alrededor de las 10,000 botellas. Wow. Y nos hemos dado cuenta de que hay un mercado muy importante, deseoso de escuchar la historia de un viñedo totalmente distinto, y además que hemos tenido expertos que han venido y han decidido implementar ese tipo de viticultura ya desde una forma tecnificada, obviamente, con un marco de plantación un poco distinto, pero igual implementando árboles y las viñas enredadas y demás en Francia. O sea que para nosotros es como un honor, porque se habla mucho de los monocultivos, por ejemplo, en la soya y en otro tipo de cultivos, pero no en el viñedo. Obviamente la planta no es que se la arranca, no se la mata cada año, pero sí genera una cierta pobreza en el medio ambiente, porque se arrancan otro tipo de árboles para poner solo viña, y entonces el medio ambiente se queda como que con un solo producto. Y en este tipo de viticultura se fomenta más bien la biodiversidad. No solo tenemos molles, chañares, naranjos, higueras,
olivos, sino que también se puede tener mucho pasto y al haber pasto podemos tener ovejas y podemos tener gallinas y como que va mucho más allá de solo el viñedo. Qué locura, Majo. Yo estoy seguro que has escuchado la historia de este Hilario García, me parece que es de Pedroñas, de Castilla-La Mancha. ¿No la has No, escuchado? Te la cuento no, yo. no, Mira, bueno, contámela. te voy a poner un hito para lograr en Bolivia. A mí no me vas a subir el precio de las botellas, pero este Aquí tienes Hilario un wine lover, te va a contar el todo. trabaja, trabaja con viñedos de 100 años en Castilla-La Mancha. Me parece que su botella se llama Aurum Red Gold y Ya, produce 300 botellas al año. Cada botella la vende iniciando en $20,000, bueno, euros en este caso. wow, Trabaja con wow. 300 botellas, viñedos de 100 años. O sea, realmente es, yo valoro mucho y por eso empezaba con esta pregunta de, hombre, en tan poco tiempo, tanta notoriedad, pero notoriedad de calidad, porque yo no veo que Jardín Oculto está haciendo marketing a lo loco. De hecho, no veo marketing de Jardín Oculto. No, Hay bodegas en Bolivia, y sin desmerecer ninguna, que es muchísimo marketing y está muy bueno porque están poniendo el nombre de Bolivia afuera y tal. correcto. Pero Jardín Oculto, a punta de trabajo, de conocimiento y de estos lugares privilegiados, y seguramente de mucho esfuerzo, está logrando hacer algo absolutamente diferente. Tan diferente como este amigo García, que vende una botella en 25,000 euros y que hace 300 al año y se tira panza al sol Qué a belleza. contar euros seguramente y anécdotas de sus botellas. Majo, pero vos decías hace un ratito, yo pensé que me perdía a preguntar por allá, dices, mi abuelo, mi papá no veían, o sea, lo tuyo no es un tropiezo en la vida, tienes unos orígenes casi tan antiguos como esos viñedos. Contanos un poquito de tu familia, de esos Sí. orígenes, de ese vino que corre por tu sangre. Buenísimo, corre mucho vino por mi sangre, literal y emocionalmente. Eh, Mi bisabuelo empezó una bodega en el Valle de Sinti en 1925, hace 100 años ya, y fue una bodega que se enfocó sobre todo en destilados, en Singani. Esta es San Pedro, que en el Valle de Sinti, en Bolivia, durante una época fue eh, como la más importante. Curiosamente, mi bisabuelo estudió en Francia y cuando volvió a Bolivia dijo, estos viñedos en molles no funcionan porque no podemos crecer, necesitamos traer tractores. Es como que venía con una mentalidad de revolución industrial, había que crecer, tenía toda la razón del planeta, y entonces empezó a arrancar viñedos como con los que yo trabajo ahora y, y a poner los viñedos tradicionales, porque había que evolucionar a lo nuevo, ¿no? Que me parece que está muy bien, pero bueno, yo he pensado en que además de que esté muy bien ese tipo de viticultura, hay que cuidar un poco nuestras tradiciones. Y bueno, después, en los años finales, principios de los 80, mi abuelo, Luis, vino a Tarija y empezó Casa Real junto con mi padre y mis tíos. Y bueno, después, a finales de los 90, empezaron con Campos de Solana. Entonces, sí, hay una tradición de familia, de viticultura y mucho amor y respeto a las viñas y al vino y al Singani, obviamente. Qué lindo, Majo. Ahora, uno de los objetivos de este podcast es inspirar a otros y una forma de hacerlo es conocer historias como las tuyas que son sumamente motivadoras. Pero Majo es licenciada en literatura española, tiene un MBA de una universidad de Estados Unidos. Si bien corre vino emocional y literalmente por tus venas, tu formación es totalmente distinta. Sí. ¿Cómo ves eso? Que yo le veo un tinte tanto positivo, pero también deben haber habido un montón de desafíos en el camino. Contanos cómo es eso. Totalmente, todos los días tengo un desafío.
la verdad es que yo nunca pensé que iba a trabajar en bodega, a pesar de que mi familia está hace 100 años en esto. Cuando me tocó ir a la universidad, yo dije que no quería trabajar en bodega y, y mi sueño era trabajar en hotelería. Y así que después de estudiar me fui a vivir a México y trabajé en Puerto Vallarta en un hotel y era muy feliz trabajando en ese hotel. Hasta que En un la día mi playa. papá me llamó. Claro, en la playa, tenía acceso a la playa todos los días, era una vida muy relajada. A pesar de que el trabajo sí era demandante, ¿no? Pero me encantaba. Y un día mi papá me llamó y me dijo, bueno, estoy perdiendo la batalla con el cáncer y me encantaría que puedas estar mis últimos días conmigo. Y así que me vine a Bolivia y yo pensé que no iba a hacer nada, la verdad, que iba a estar, no sé, cuando mi papá volviera del trabajo, que lo iba a ver, ¿no? Y él me dijo, tú, o sea, al día siguiente que llegué, me dijo, pero tú no puedes estar aquí sin hacer nada, así que tienes que empezar a trabajar y ya te tengo un puesto de trabajo en la bodega. Y yo, pero ¿cómo? Si yo no quiero trabajar con la familia, eh, eh, y nada. Empecé a trabajar y la verdad es que yo creo que a la semana ya estaba enamorada de la industria. Y bueno, y a los pocos meses mi papá falleció y nada, pues, empecé a cuestionarme, ¿realmente quiero estar aquí? Y la respuesta, sin mucho pensarla, era que sí, que quería seguir en el rubro. Y nada, ya después se fueron dando las cosas hasta que conocí este viñedo y terminé fundando Jardín Oculto. Pero todas estas lagunas que tengo, he tomado muchos cursos de enología y viticultura, pero además es que no podría hacer esto sin mi hermana. Mi hermana sí es enóloga, ella sí estudió primero química y después hizo una maestría en enología y ella tiene muchísimo conocimiento y bueno, es todo parte de un equipo, ¿no? Eh, y siempre tengo mucho apoyo, no solo de mi hermana, sino que he aprendido a que uno no sabe todo, entonces, y más desde mi postura, entonces no tengo miedo en llamar a quien sea a preguntar cosas, incluso buscar en internet. Hay grupos de Facebook dedicados a esto, y así es como en un grupo de Facebook terminamos contratando al enólogo que fue parte de nuestro equipo durante 5 años. Wow, Nos conocimos por Facebook. no te puedo creer. Qué lindo lo que dices, porque en definitiva el motor es la pasión, ¿no? Y luego lo demás Exacto. es trabajar, formar equipo, cubrir estas lagunas que comentas, pero el motor fundamental de todo tiene que ser la pasión, así que qué hermoso. Y además, fíjate que con esa pasión con tu hermana, ustedes hacen vino en familia, nosotros cuando nos juntamos tomamos vino en familia, o sea que igual la pasión la Estamos en el imprimimos rubro, todos estamos Todo en el queda aquí, en mismo familia, claro. le metemos con mucha pasión. Majo, Oye, y datos, poniéndonos déjame dar un par de datos nada más, el señor de tipo los datos, adelante, adelante. spot publicitarios. Vos has hablado de San Pedro, la casona de San Pedro y de tu bisabuelo allá. Es la segunda casona más antigua de Bolivia. De hecho, ahora me falla un poco el dato, pero al menos un presidente ha gobernado desde allá y estoy casi seguro que eran dos. Oh, Es una locura. Bueno, la historia, a lo mejor al mundo le suena a San Pedro, el Singani San Pedro, pero la casona de San Pedro y el valor histórico que tiene para Bolivia, San Pedro en específico, la casona, es brutal. Estar allá es pisar historia, entrar a sus salones, todavía tiene algunos libros de contabilidad antiguos, en fin, es realmente muy lindo. Y hablabas de pasión y de cómo al final esta historia de tu papi ha desencadenado esta pasión en vos. Es como yo creo que la tenía siempre, porque no existe cómo no, pero que es como que la ha despertado, ¿no? Hoy hay una serie que está así revolucionando y a todos los que no eran detractores del vino, como que los ha metido al mundo del vino en Europa y en Estados Unidos. No sé si la han visto, chicos, se llama Drops of God. Y habla, la historia es bella, no la voy a quemar, pero habla justamente de una herencia y cómo una persona que no tenía absolutamente nada que ver con el vino, termina haciendo cosas fantásticas. O sea que, mira, spot publicitario, véanla, no sé en qué plataforma está, pero está buenísima para los que les gusta el vino.
Bueno, después de esos datos históricos que están buenísimos, yo quisiera, me voy a poner más filosófica, más profunda. Em, Está embarazada, está ¿cuál- sensible. sí, son las hormonas también, pero bueno. Eso. No, yo quiero preguntarte como, cuál es ese legado que tú quieres dejar a través de Jardín Oculto? Y no solamente un legado como marca, ¿no? Y cómo eso se conecta también contigo, con lo que tú valoras, con esa esencia de la que has hablado, digamos, en reiterados momentos a lo largo de la conversación de hay una locura muy grande por lo nuevo y nosotros aquí lo que queremos es hacer prevalecer las tradiciones. Eh, ¿Cómo visualizas ese legado? Sí, bueno, para mí y para Jardín Oculto en especial, tengo que decir que Jardín Oculto no solo soy yo o mi hermana, mi esposo es también accionista y fundador, y la verdad es que es un apoyo muy grande para mí. Y, y para nosotros lo más importante es preservar ese tipo de viticultura. Es importante no solo por nuestras raíces, porque al final mi esposo ama la historia romana y siempre está buscando libros y cosas que se puedan aplicar a la vida de hoy. Y he encontrado un libro del año 2 Oh, después de Cristo, en donde Qué hablan de loco. este tipo de viticultura en España. wow. Y es increíble, todo lo que describen es tal cual lo que tenemos. ¿Cómo visualizas, digamos, esto que estás comentando de aquí a 50 años, ¿no? O sea, ¿cómo visualizas a Jardín Oculto de acá a 50 años? A mí me encantaría que estas viñas puedan ser mantenidas y no solo eso, poder generar un impulso en otras partes del mundo para que se hagan. El mundo del vino es muy pequeño y la verdad es que las noticias viajan muy rápido. Tengo una amiga enóloga a la que no conozco más que por Instagram en Turquía y ella me manda fotos de sus viñedos y son viñas que están creciendo alrededor de árboles y ha decidido que quiere hacer también vino de viñas que crecen enredadas a árboles. Me encantaría que sea un tipo de viticultura que se puede preservar. Wow, qué hermoso, ¿Y tremendo. qué viene en el corto plazo, Majo? Es difícil no, am, a ver, es difícil no ofuscarse porque creo que desde el día uno vienen ganando premios y premios y premios, a lo mejor sin buscarlos, pero eso pone una presión también, ¿no? Una presión Sí. a uno mismo. Sí, es una presión bien grande. En un principio, lo único que queremos es poder mantener nuestra calidad. Y para eso, bueno, la familia González cuidó del viñedo San Roque, que es del que me enamoré, por más de 100 años. Y bueno, compramos este viñedo hace 3 años porque el nuevo dueño, después de que sus padres fallecieron, nos dijo que no podía mantenerlo. Y nada, son como que pequeños pasos que vamos tomando para poder mantener mejor la calidad o asegurarnos de que la calidad se mantenga y esperamos poder crecer para poder, por ejemplo, poner nuestro vino en barricas. Hasta ahora todo lo hacemos en acero inoxidable porque nuestros volúmenes son muy pequeños y, y si lo pondríamos en barricas habría a madera y no a vino. Entonces, nada, son pasos muy pequeños los que damos, pero esperamos que tengan un impacto en la calidad de nuestros vinos. Qué tremendo, Majo. Ahora, mencionabas este trabajo conjunto con tu familia, que un poco es también lo que motiva este podcast, ¿no? Entendemos el valor y lo lindo y obviamente las dificultades también que tiene y significa trabajar en familia, pero eso no es todo, ¿no? Uno tiene que nutrirse también de mentores, gente que admira, y mi pregunta va hacia ahí, ¿quiénes han sido esas guías a lo largo de este camino que te inspiran a vos? Uf, guías que inspiran muchas. Em,
en algún punto hablé de una persona que ustedes conocen o conocían, Isabel Mijares, que vivió una época en Tarija, y para mí pensar ahora en ella, en esa época yo no lo sabía, pero mucha gente te dice, no, la enología es una industria, una carrera para hombres, y después, aprendiendo del mundo, aprendí que ella era la primera enóloga en España. Y yo me acuerdo de ella como una persona de una personalidad fuerte, determinada. eh, y bueno, entonces ella es como una guía. Pero no sé, hay muchas personas que inspiran. Es la primera que se me viene a la cabeza ahora. Qué lindo que digas ella y claramente no es una casualidad. Los que no saben quién es Isabel Mijares, los invito a googlearla, una eminencia en el mundo del vino, una persona muy cercana a Bolivia, muy cercana a Tarija, muy cercana a las familias vitivinícolas, muy cercana a mi familia. Trabajó durante muchísimos años con mi papá. Y siguiendo con la línea de los tips y datos de Miguel, voy a dar uno que no sirve para nada, pero me gusta darlo. Nos enseñó a comer con cubiertos a mi hermana y a mí, así que le guardo un cariño muy especial. Eran unos animalitos, comían en la cocina con las manos, los hemos tenido escondidos hasta los 12 años, no los queríamos sacar. Tenías que aclarar que teníamos 4 o 5 años, pues. Hace Vos tenías 12 un poquito tenía más. Mercedes, 12. Oye, Majo, vos sabes que yo me emociono cuando hablamos de Isabel Mijares. Yo he tenido, yo he tenido el gusto de compartir con ella un poquito más allá en España y de valorar lo que ella es como persona, como ser humano. Vos has dado una característica dura en un mundo machista y de hombres. Ella ha sido la reina, pero no la reina de belleza, ha sido la reina de la que más sabía, la que más hacía y la que finalmente puso el vino en el sitial mundial que hoy tiene, considerado por muchos. Pero esas charlas eran eternas y ahí te das cuenta de la mujer en sí. No es solo una profesional, sino es una persona que pensaba absolutamente diferente, absolutamente avanzada y evolucionada para su época, y que hoy Bolivia no sería la mitad de lo que es en vino sin que hayamos tenido la suerte de tenerla. Este podcast, sin querer, va a ser un homenaje también a Isabel, y yo me comprometo, tras que esté la edición, mandar a su hija. O sea que me Qué encanta que la lindo. hayas nombrado y es una muestra más de cómo el mundo es tan chico y seguramente sin querer hacerlo te ha inspirado también como a muchas otras mujeres y personas. Mira, Majo, y Totalmente. justo tocas un tema bueno, a mí siempre me gusta traer como este lado desde la perspectiva de la mujer en los proyectos que hago, y este no es la excepción. Y justamente tenía anotada una pregunta que iba por ese lado, y lo traes de una manera tan espontánea, que es en un mundo que, como ya has dicho, es como predominantemente dominado por hombres en la industria del vino. ¿Qué desafíos has tenido vos como mujer, o tal vez has sentido que has tenido que demostrar más como mujer? ¿Cómo ha sido tu experiencia? La verdad es que tal vez soy muy ilusa o muy suertuda, no sé, pero mi perspectiva no ha sido la de llegar a un lugar y encontrarme un lugar lleno de hombres. He tenido la suerte de que ya las cosas han cambiado, y hay muchas mujeres muy emprendedoras, y que al final servimos como de compañeras en esa industria en distintas partes del mundo. Está en Inglaterra, en Inglaterra, Jancis Robinson, por ejemplo, que es una persona muy importante, una crítica muy importante en este mundo. Pero además, a nivel Tarija, he tenido la suerte de tener varias compañeras en el mundo del vino. Entonces, para mí ha sido bastante fácil. Un camino más acompañado. Sí, totalmente. Oye, ya has hablado ahora de Tarija y de Bolivia. Al final, fíjate que Unbreakable es esa esencia, ¿no? De bolivianos que no se quebraron, que no se rompieron, que pese a cualquier dificultad que existe y que todo el mundo las tiene,
siguieron y es una historia de bolivianos, el inicio para bolivianos y para mostrar el valor que tiene el boliviano y que se puede, no importa dónde hayas nacido y mejor si has nacido en Bolivia, que podemos lograr cosas fantásticas como las que estás logrando. ¿Qué le falta a Bolivia? ¿Qué le falta a Tarija en este rubro? O sea, si pudieras tener una varita mágica y decir, cambiemos estas dos cosas. Yo recuerdo con mi papi que cuando estaba director del centro vitivinícola y tal, y hacía muchos esfuerzos, por ejemplo, por la denominación de origen con un grupo de empresarios. Hoy en Chile me parece que hay un licor que se llama Sincani y que tiene denominación de origen. El Singani boliviano tiene denominación de origen en Bolivia, todavía creo que no en el mundo, no lo sé. Sí. Exportación, había mucha demanda de productos bolivianos, sin embargo, claro, la falta de volumen era un impedimento, hoy día hay mucha más exportación, pero lo mismo, llegamos a lugares muy puntuales, ustedes por lo que están haciendo, sé que están en Brasil, sé que están en otros, pero claro, es mucho, un vino mucho más delicatessen, ¿no? Una cosa distinta. ¿Qué harías distinto? ¿Qué le falta? ¿Qué podríamos hacer para dar ese Justo, salto y volvernos a una potencia vinícola? justo ayer estaba hablando con mi mamá y estábamos hablando sobre las diferencias que tiene el emprendedor o la persona de negocios en Bolivia comparado a un lugar como, por ejemplo, Estados Unidos. Y yo le decía, lo que pasa es que en Bolivia muchas veces no podemos pensar en grande, porque en vez de pensar en, bueno, voy a crecer y voy a tener, en vez de tener 1 hectárea, voy a tener 100 o 1000. En vez de eso estás pensando, bueno, voy a comprarme 1 hectárea y ahora tengo que ir a derechos reales, ahora tengo que ir a hacer cola a las 3 de la mañana para hacer esto. Ahora resulta que el INRA no tiene los documentos de esta propiedad, entonces tengo que ver cómo voy a darle la vuelta para comprar esto. Y es al final tan cansador todos los trámites que tenemos que hacer, eh, se acaban con nuestro día y no tenemos tiempo para poder pensar más allá de donde estamos. Em, para mí es sobre todo eso fundamental, es como que no solo es parte de los problemas que tenemos con el gobierno, pero sino también parte de nuestra idiosincrasia. Em, Creamos muchas trabas para nosotros mismos para poder hacer una cosa. En Holanda me parece que uno puede constituir una empresa en 45 segundos mientras que en Bolivia nos toma alrededor de 45 días. Entonces, eh, esas, es solo un dato que habla de las trabas que tenemos en este país, ¿no? O sea que si tuviera una varita mágica, lo que haría sería hacer más fáciles todos los trámites que tenemos que hacer o deshacernos Majo, de trámites. solo por dar a nuestra audiencia datos más allá de percepciones. Lo que vos dices, hay un índice global que es el Doing Business Index. Se mide en 190 países que son los que más o menos lo miden. Bolivia es 150. Claro. O sea, en los 10 países de arriba han hecho 20 veces una empresa mientras nosotros estamos empezando el trámite. Tal cual, y es muy frustrante. Entonces, muchas veces, en vez de empezar con una empresa, decides cansarte y, no sé, abrir un puesto de anticuchos en la esquina. Pero sin embargo, lo hicieron y lo están haciendo, Majo, y lo están haciendo muy bien y están creciendo. Y creo que diste algunos números, están produciendo 10.000 botellas al año. Pero contame un poquito más de Jardín Oculto en números. ¿Cuántas personas son? ¿A cuánta gente dan trabajo? Porque creo que más allá de las dificultades que las sabemos y que en muchos casos son también comunes a Latinoamérica y demás, el hecho de que gente como vos se anime a transitar ese camino sabiendo que es complicado y que dé trabajo y que haga productos de calidad y que haga que Bolivia esté en el plano mundial, no por lo que habitualmente sabemos, sino por la positiva, creo que es súper admirable. Entonces, quiero que me cuentes un poquito de qué es Jardín Oculto en números hoy.
Perfecto. Les cuento un poco. En Viña somos dueños de 3 hectáreas. En las 3 hectáreas tenemos normalmente a 3 personas trabajando de tiempo completo, pero eso llega hasta 20 personas en época alta. Y además de eso tenemos en bodega, bueno, mi hermana es la jefe de bodega y yo soy la bodeguera, pero tenemos siempre personal eh, eventual que nos está apoyando. Eso puede llegar también hasta 12 personas en total en época de vendimia. Y nada, tenemos alguien en ventas, alguien en contabilidad, muy importante, y alguien en finanzas también. Wow, he sumado rápidamente cerca de 40 personas en temporada alta, digamos. Alta, sí, sí, sí. Y somos una operación súper chica. Wow. Majo, ¿las ventas las hacen como? ¿Tienen un canal de ventas o cómo están desarrollando las ventas? Somos muy pequeños todavía y lo que hacemos es manejamos sobre todo por WhatsApp. Tenemos la suerte de que la mayoría de nuestro vino se exporta y entonces una vez exportado el vino son nuestros importadores los que se encargan de vender la mayor cantidad de botellas. Pero en Bolivia la mayoría de nuestros consumidores son a través de restaurantes sobre todo. Así que estamos en contacto constante con los restaurantes y licorerías que venden nuestros vinos. Me gusta este pequeño repaso numérico que has hecho porque te ayuda a dimensionar cómo eh, no es la cantidad de personas, no es, o sea, el impacto no se mide solamente en eso, ¿no? O sea, es que somos un equipo muy grande y tenemos un montón de gente y ojalá ese equipo crezca y sigan haciendo más cosas, pero también es prueba viviente de que un proyecto pueden hacer con un equipo chiquito y tener el éxito que tienen hoy por hoy ustedes, ¿no? Y yo quisiera saber como cuál es la lección que te llevas mirando atrás en este camino, ¿no? Hay un discurso que creo que es de Steve Jobs que dice, mirando atrás ves cómo todos los puntos se conectan para llegar a donde estamos hoy, ¿no? Tú miras atrás y ¿qué ves? Veo desde mi infancia, mi papá, hablando de personas que me inspiran, ha sido uno de los más grandes inspiradores para mí. Como no sé si era Miguel o Gerardo que dice de repente es algo que ya tenías guardado en ti y que ha despertado y definitivamente desde niña me acuerdo ir y ayudar en la bodega a mi papá, me acuerdo. Yo tendría unos 6 o 7 años, estaba trabajando en el embotellado y rompí tantas botellas llevando de un lado al otro que mi papá me dijo, por favor, nunca más vuelvas a ayudarme en el embotellado. Entonces, pienso que sí, desde que soy niña hay puntos que se han conectado para llegar a esto. Y sobre todo gente que nos ha apoyado desde el principio. em, Mercedes, quiero nombrarla, que siempre nos apoya. Pero además hemos tenido clientes, amigos que ellos nos han ido abriendo las puertas y a los que estoy muy agradecida. Nosotros empezamos en el 2019 haciendo el vino, pero empezamos a vender en plena pandemia. Y en plena pandemia, quizás no debería contar esto, pero estaba prohibido vender vino en Bolivia. Y, y entonces contactamos a algunos amigos y los amigos nos dijeron, sí, mándanos tu vino y después muchos de esos amigos eran restauranteros y decidieron cuando ya se pudo abrir eh, todo, nos dijeron, queremos meter a tus vinos en nuestros restaurantes. Entonces esa fue como que son puntos, como tú dices, que se han ido conectando y gente que nos ha ido apoyando durante todo el tiempo. Y además, bueno, mi familia, nosotros ya no tenemos nada que ver con Casa Real y Campos de Solana, pero tenemos constantemente el apoyo de ellos. La verdad es que les tengo mucho agradecimiento por eso también. Qué lindo. Fantástico, qué fantástico eso, que pese a que en algún momento dejaron esa empresa y ese proyecto, hoy sigan eh,
apoyándose, ¿no? Apoyándose es fantástico. Majo, mira, hasta aquí hemos hablado del vino, obvio, de Jardín Oculto y de lo que está logrando en Bolivia y en el mundo, pero yo quiero meterme un poco más allá ahora. Olvidémonos del vino de Jardín Oculto, Majo es mucho más que eso, sin duda. Eh, Háblanos de vos, de vos persona, de vos esposa, de vos hija, qué te apasiona, qué te mueve, qué te enoja, qué te irrita, sabes que una de los grandes desafíos que yo me he propuesto personalmente y de manera callada hace muchos años es desmitificar, ¿no? Hace poco de hecho, Obama decía, hace poco daba una charla, y claro, él en algún momento fue un outsider, ¿no? De la política estadounidense, más allá que seamos a favor o en contra de Obama, esa no es la charla, pero él decía, el punto está en que a esas grandes personalidades que crees que son inalcanzables, intocables y que no consigues seguirles la charla y tal, cuando las conoces es una persona de carne y hueso, siente, Normal. come, respira, vive, toma, igual que todos los demás. Entonces, muchas veces nosotros, la gente, piensa que, claro, qué suerte que nació en una empresa o ya en una familia de vinos, o lo que pasa es que hizo, o lo que pasa es que el otro, y no ven la esencia que hay por detrás. Vamos a ver si conseguimos destilar esa esencia de Majo para que inspire a la gente. Adolescencia. Contanos. Bueno, el que me conoce sabe que amo a los perros y los gatos. Algo que me enoja todos los días es que mi ropa está siempre llena de pelos de perros y gatos. En casa tengo 4 perros, 3 gatos. En la bodega siempre llego de la bodega llena de patas de perro. Porque tengo 4 perros propios, pero cada vez que llegamos mi hermana y yo a la bodega, llegan todos los de los vecinos, así que alimentamos a 12 perros. Y en la viña tenemos más perros, así que el olor a perro es mi perfume personal. Rocho, tu marido feliz. Ah, sí, lo bueno es que a él le encanta también, así que creo que nos potenciamos. El problema es que nos potenciamos con eso, en vez de frenarnos, nos potenciamos. Pero ya más en serio, ¿qué cosas me enojan? Em, no sé. Sí, Che, Majo, sí, decía que soy una persona sumamente sociable, me encanta si puedo viajar, me encanta salir y cuando salgo, mi marido dice que soy siempre la última en irme del lugar y que le cuesta muchísimo sacarme de los lugares, así que hay que tener cuidado conmigo. lo mismo dice mi esposa, así que estamos en línea. O sea que no hay que sacarlos Claro. juntos. Claro, hay que No, tratar de no. salir separados. Che, Majo, en línea con esto de la esencia, parte de la esencia de, digamos, de cada persona es aprender a entender el rol que juega en un contexto dado. Y ustedes que trabajan en familia y en un rubro que tiene una dinámica tan particular, en unos viñedos que están a una distancia, digamos, considerable de tu casa, no estás en Santana, estás a algunas horas manejando. Quiero preguntarte sobre esas dos cosas. Uno, ¿cómo es esa dinámica de trabajo entre ustedes? Y dos, ¿cómo es la dinámica de trabajo en general de una ejecutiva de Jardín Oculto? Una En su ejecutiva, casa, productora, bodeguera, todo. yo completo la pregunta y en tu casa, porque al final los dos son socios, Ajá, o sea que capaz si no termina el trabajo en la bodega ni en la oficina, sino claro. que se lo llevan a su casa. ¿Cómo es eso? Sí, no, el trabajo no termina nunca, y la verdad es que intentamos ponernos frenos, como decidimos, bueno, vamos a ir, por ejemplo, vamos a clases de yoga juntos 2 veces por semana. Intentamos después de la clase de yoga ir a tomarnos un café para hablar de cosas que no sean del trabajo. Es casi imposible no hablar del trabajo, y es algo en lo que tenemos que trabajar. Con relación a mi hermana, también soy hermana mayor, soy 6 años mayor que mi hermana y para mí
es muy difícil no darle órdenes a pesar de que ella sabe mucho más que yo, ¿no? Pero es algo en lo eh, que trabajamos constantemente. Al final del día sí sé que ella sabe 1000 veces más que yo, entonces me toca escucharla y seguir lo que ella dice. Em, y nada, en esas 2 horas y media de manejar al Valle de Sinti, vamos a la viña por lo menos una vez por semana y en esas 2 horas normalmente lo que hacemos es escuchar mucha música, cantar e intentar relajarnos porque es una manejada complicada porque hay mucha curva y siempre hay gente que está rompiendo las normas de conducir. Wow, y la logística, Majo, ¿cómo la manejan? Porque entiendo que cosechan allá, pero la producción está en Tarija. ¿Qué desafíos Sí, tienen logísticos? la verdad es que es un desafío bien grande. Este año, con el diésel, la verdad es que tuvimos que comprarnos un furgón que sea a gasolina para evitar hacer tanta cola con el diésel, porque la uva, una vez que está lista para cosecharse, no es que puede esperar días a que uno consiga el diésel y demás. Así que tuvimos que adaptarnos de esa forma. Y una de las cosas que hacemos es que cosechamos la uva, terminamos alrededor de las 5 de la tarde, ahí cargamos el furgón y el furgón no sale hasta la madrugada para poder pasar por el punto más alto que está a 2300 metros, em, perdón, a 3200 metros de altura en San Lorencito, justo antes del túnel cuando se viene desde el Valle de Sinti, y eso permite que las uvas se enfríen, así que no hay una fermentación espontánea antes de que lleguen las uvas a la bodega. Pero sí, definitivamente nosotros tenemos muchísima logística que tomar en consideración. Antes de cada cosecha debemos ir, dormir en Sinti. Para eso la bodega nunca puede estar sola en época de cosecha, entonces hay que turnarse, hay que conseguir ayuda. Toma mucho tiempo de planificación. Nuestra cosecha, a pesar de que son muy pocos días, hay bodegas más grandes, por dar un dato que conozco, Casa Real, por ejemplo, me imagino, según me acuerdo, la cosecha le toma como 45 días. Nuestra cosecha en días de cosecha deben ser 10 o 12, pero nos toma mucho más esfuerzo de lo que le toma a Casa Real porque somos menos personas y estamos más lejos de la producción de uva. Claro. No, hablabas de la planificación, de la logística. eh, Dato de Majo, ¿sos de las planificadoras o más bien espontáneas? Antes de arrancar la empresa, has dicho, ok, hagamos, pero espera un rato, hagamos un business plan, veamos qué vamos a hacer, cuál va a ser la producción, cuál va a ser la mejor logística, estamos invirtiendo tiempo al cohete o no. O has dicho, ¿sabes qué? Vamos, pongan música y arreglamos las cosas en el camino. Mira, tengo un MBA y mi enfoque ha sido en emprendimiento y tengo que decir que no, para empezar Jardín Oculto no he hecho un Lean Canvas, no he hecho gran planificación. Fue más pasión. Mi hermana tenía 2 tanques, se los pedí prestados, me compré una bomba, 2 mangueras y 100 cajas que se convirtieron en 99 muy rápido porque perdimos una en el camino. Em, y de ahí empezamos a ver qué era lo que necesitaba. Sí, antes de cada cosecha tenemos una reunión en la que planificamos al detalle la cantidad de gente que necesitamos, el detergente que vamos a usar, la gasolina que vamos a usar, la hora de cosecha, la cantidad de cajas y todo lo demás, porque no nos queda de otra, pero si fuera más fácil la situación, de repente yo llegaría ese día, cosecharía la cantidad de uvas que pueda y me iría a procesarlas. Pero creo que me toca ser un poco más estructurada para poder salir adelante. Bueno, pero fíjate, ya acabas de matar el obstáculo más grande de la gran mayoría de los emprendedores, que es tengámoslo todo perfecto para arrancar. Bueno, aquí está Majo haciendo locura, poniendo el mundo
del vino boliviano allá arriba y empezó con 2 tachos inoxidables, un par de mangueras, una caja de uva y buen corazón y todo el conocimiento, fantástico. Majo, bueno, estamos llegando al final, pero la verdad que quiero agradecerte porque creo que ha sido un muy buen recorrido por tu vida, por tu esencia, por tu herencia, por la tradición. Sin duda tu apellido es uno de los apellidos más fuertes en el mundo del vino en Bolivia, pero creo que también estás dándole una impronta propia, nueva y diferente a esta herencia que te llegó, ¿no? Y eso es mérito 100% tuyo, de tu equipo, de tu familia. Y me gustaría hacerte una pregunta o dos preguntas de cierre que tienen que ver con esto, ¿no? Si tuvieses que frenar hoy, volver el tiempo atrás y darle un consejo a la María José que empezaba esto, ¿cuál sería? Y en línea con eso, un mensaje también a nuestra audiencia, ¿no? De nuevo, el objetivo de este podcast es inspirar a que más bolivianos hagan lo que estás haciendo vos y proyectos como los que estás haciendo vos. Así que nos gustaría que escuchen de primera mano cuál es ese consejo. Em, Quizás el consejo sea un poco más estructurada. Les cuento más o menos parte de los problemas que hemos tenido al no ser estructurados. Hemos cambiado de imagen alrededor de 4 veces, no, 3 veces en 5 años, y esto es porque teníamos el nombre estaba seguro justamente por lo que les contaba de cómo es el viñedo, es solo un reflejo del viñedo, pero no teníamos la etiqueta. Entonces empezamos a trabajar con un diseñador que nos presentaba cosas que nos parecían a nosotros muy genéricas. Nos presentó, por ejemplo, un balde con un rastrillo y jardín oculto. Y entonces era como que muy bien, pero no está hablando de la historia de las viñas. Y al final, después de mucho dar la vuelta, salimos al mercado mucho después de lo que debíamos haber salido, porque no encontrábamos esta imagen. Y lo que hicimos fue agarrar un PowerPoint y poner jardín oculto, el año y la variedad, y no mucho más. Y después por eso, bueno, decidimos cambiar un poco la imagen, mejorarla, hacerla un poco más limpia, cambiamos los colores, también en PowerPoint, imprimíamos las etiquetas en la impresora de mi casa, Wow. pegábamos con Uju las Ya todo etiquetas muy de las artesanal. botellas. Sí, Yo y creo tengo, yo que tengo un par de botellas de esas. de esas sí, wow, ¿Cómo aguante el lujo, no? cómo aguanta, No, no, ya le he sí. quitado la etiqueta, ya le he quitado la etiqueta, le he quitado el vino, ya la tengo la botella. Ah, solo está la De botella. hecho no está muy bien pegado. Ah, ya. Bueno, y después ya hemos contratado a otro diseñador y ya estamos mucho más felices con nuestra imagen. Pero en estos va y vienes hemos perdido mucho tiempo, hemos gastado mucho dinero, de repente hemos confundido al consumidor. Gracias a Dios no son muchos, entonces les ha podido llegar la imagen o el mensaje y nos han entendido, pero creo que eso lo hubiera hecho mejor desde el principio. Y, y nada, Y ¿Qué le sobre dirías todo a la eso. Majo de hace 10 años, de hace 15, de hace 20? A la Majo de hace 20 le diría, no seas tonta, es hermoso trabajar con tu familia, las viñas son hermosas y al final en bodega hay mucho de lo que te gusta, que es la hospitalidad, hablar con gente, compartir historias, verlos en los momentos lindos de su vida y o sea que son industrias que van muy de la mano. Así que de repente hubiera estudiado enología, no sé si la cabeza me daba, pero sí. Hoy sí me hubiera gustado estudiar wow, wow, enología. eso es potente, porque en su momento huiste y hoy tu consejo a la Majo de hace 20 años sería no huyas, así que Sí, qué potente. tal Y cual. bueno, ahora sí, Majo, para cerrar, un consejo a la audiencia, a la gente que te esté escuchando.
gente que está esperando a emprender o quizás está huyendo, como en algún momento huiste, muy Sí. entre comillas, claramente. Es importante tener miedo porque el miedo te va a hacer pensar mejor las cosas, pero no hay que sobrepensar las cosas porque si uno se detiene y hace 800,000 planes, se queda todo en papel. Al final el papel aguanta mucho más de lo que la realidad y la mejor forma de ver qué es lo que sucede, de probar el mercado, no es con un estudio de mercado. Obviamente si eres una compañía gigante, puedes hacerlo, pero si eres un emprendedor pequeño, no te detengas con eso y seguí adelante. Proba tu idea. La mejor forma de ver es si le estás haciendo bien o no, es en los ojos de tu consumidor. Muy bueno. Majo, mil Fabuloso. gracias por haber dedicado esta hora a esta conversación. Definitivamente esta es la esencia de Unbreakable, es eso, es trascender, eh, avanzar en los proyectos más allá de los desafíos, hacer este análisis de volver atrás y ver que los caminos no siempre son fáciles, pero que al final poco a poco vas conectando esos puntos. Y de verdad, muchísimas gracias por haber compartido tu historia con nosotros y esperamos que más gente pueda conectar no solamente con tu historia, sino con este mensaje y con la experiencia que estás dejando aquí. Muchas gracias a ustedes. Para mí ha sido una experiencia hermosa verlos a los tres juntos. Nos conocemos desde hace de toda la vida y, y la verdad es que reunirme con ustedes ha sido muy bonito y poder contarles mi historia y escuchar sus preguntas me ha encantado. Gracias y Tu que Gracias a les vos. historia es vaya súper bien con fascinante, Majo. Unbreakable. Tu historia es fascinante. ¿Hay vino o no hay vino? Para que dejemos aquí el chat, para que te escriban y empiecen los pedidos. Hay vino y se nos acaba siempre rápido, así que no tengan dudas de pedirlo cuando lo vean porque se acaba volando. Seguimos siendo Bueno, muy ahí está. pequeños. Ahí está. Escucharon. Majo, un gusto tenerte. Hermanos, fabuloso vernos desde aquí. Les mando un abrazo, un beso a todos y Majo, a seguir dándole fuerte, que todavía hay muchas cosas por lograr. Gracias. Igual para ustedes, que sigan con muchos más episodios. Un beso grande para los tres. Chao, Majo. Chao, Gracias, chao. un beso. Chao, Majo. Chao.